Nace en Colombia una nueva opción, El Nodo en Vivo, con todo el análisis y lo que pasa en Colombia para que usted esté informado. Bienvenido. Dirige Jennifer Gallón. Muy buenas tardes a todos los que se conectan el día de hoy, jueves 20 de agosto, a este programa del Nodo en Vivo. Mi nombre es Jennifer Gallón y tengo el gusto de presentarles a mi compañera Laura Pinzón. Laura, buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Jennifer, buenas tardes, me encuentro muy bien, espero que tú también. Les damos la bienvenida a todas las personas a su noticiero El Nodo en Vivo. Tenemos las 12 de la tarde. El día de hoy nos encontramos transmitiendo desde la ciudad de Bogotá. Les recuerdo a todos que nos pueden seguir en vivo a través de YouTube y Facebook como El Nodo, también seguir toda la conversación en Twitter como @elnodocolombia. Y si se pierden algún detalle de todo lo que vamos a estar hablando el día de hoy, los invito a que nos sigan en nuestra cuenta en Twitter como @elnodocolombia. Laura, como lo dices, estaremos hablando hoy de un tema muy importante, por lo tanto quiero pues invitarlos a que nos sigan. Hoy estaremos hablando de George Soros y la destrucción de Occidente, la amenaza a la democracia, y para ello los invitamos a seguirnos usando el hashtag amenaza Soros, y hemos invitado a una persona pues que es muy conocedora del tema, quien es Isabel Cuervo. Y pues antes de darle paso a Isabel, Laura, cuéntanos ¿quién es Isabel Cuervo? Buenas tardes, Isabel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un saludo especial a toda la audiencia del Nodo. Estoy supremamente contenta de estar aquí con ustedes y muchísimas gracias pues por esta invitación. Gracias, Isabel, por hacer parte hoy de nuestro programa. Y para las personas que no conocen a Isabel, voy a darles un pequeño perfil del recorrido profesional y personal de nuestra invitada. Isabel es comunicadora social y periodista, graduada de la Pontificia Universidad de Javeriana en la ciudad de Bogotá. Es realizadora de cine y directora de fotografía de la Escuela Internacional de Cine, Televisión EIC-TV de San Antonio de los Baños, La Habana, Cuba. Además de esto, ella es caleña, nació en Cali, Colombia, y desde los 17 años vive en Bogotá, pues en donde realizó su carrera de periodismo. Luego se fue a Cuba, en donde se especializó en la realización cinematográfica, y luego se fue a Estados Unidos y España, entre otros países, en los que ha vivido cortos y medianos periodos de tiempo en la ejerción de su profesión. Practica el ejercicio periodístico desde 1993 y ha trabajado como reportera cubriendo la guerra de los cárteles del narcotráfico en Colombia, la lucha armada de las guerrillas de las FARC, el ELN, los paramilitares y la crónica roja del país. Ella se exilió al desempeñarse como productora de televisión a los Estados Unidos desde 1999, y desde entonces también ha ejercido la docencia universitaria en diferentes claustros universitarios. Isabel, nuevamente bienvenida al Nodo en Vivo. Como lo decía mi compañera Jennifer, los invitamos a usar desde ya el hashtag amenaza Soros para empezar con esta entrevista y con esta importante conversación. Gracias, Laura. Como lo decía usted, pues estaremos hablando de George Soros y la destrucción de Occidente. Pues en primer lugar quiero preguntarle a Isabel, ¿quién es George Soros y realmente cómo obtiene su fortuna en el mundo de los negocios? Sí, bueno, pues agradecer una vez más esta invitación, sobre todo porque olvidé decir, para mí es supremamente importante poder llegar por medio de ustedes a una audiencia colombiana como yo, nacida en Cali, como bien lo dijiste, Laura, así que bueno, te agradezco por esa amplia presentación. Así es, soy periodista, comunicadora social colombiana, colombianísima de la Javeriana. Y he devenido en esta especialización en investigar a George Soros debido a una situación justamente que me ha ocurrido en 2018 en el ejercicio de mi carrera, trabajando aquí para la agencia de noticias del gobierno federal de los Estados Unidos. Cae en mis manos la investigación de George Soros, y en 2018 entonces comienzo a conocer este personaje. ¿Quién es George Soros? George Soros es conocidísimo en el mundo entero hoy en día por ser un gran filántropo, y abro comillas, y nótese bien que abro y cierro comillas. ¿Por qué es importante entrecomillar aquello de la filantropía? Pues porque esta es sencillamente la forma como este gran magnate multimillonario que vive de las finanzas y de la especulación financiera, esa es su profesión, tiene un gran fondo de especulación financiera,
por medio de la cual maneja fondos extremadamente multimillonarios, igual que él, en el mundo. Entonces, ha devenido en convertirse en un filántropo por medio de una organización o una fundación que él maneja, que es la Open Society Foundations. La Open Society Foundations es su gran organización filantrópica, ubicada aquí en los Estados Unidos, en Nueva York, en donde el señor George Soros también reside. Él vive en el corazón del capitalismo mundial, en el país más poderoso del mundo, como lo es Estados Unidos, pero su fondo, Quantum Fund, de inversión o especulación financiera que les comentaba anteriormente, queda en un paraíso fiscal. Esto es importante anotarlo porque así el público se va dando cuenta la naturaleza real de este personaje. ¿Por qué abrí y cerré comillas? Quiero decirte, Jennifer, es importante anotarlo y volver a este punto en cuanto a la filantropía. Pues porque nos hemos venido dando cuenta, las personas que venimos investigando, siguiéndole los pasos a George Soros, de que la filantropía o su organización Open Society Foundations ha sido utilizada a lo largo de muchos años. Ya esta organización cuenta con 40 años, fue fundada en el año 79 y cuenta con 40 años de historia en injerencias dentro de diferentes países a lo largo y ancho del mundo. Injerencias de contenido político bastante graves, bastante sensibles, muy notorias en el viejo mundo. En Europa conocen muy bien quién es George Soros, debido a que pues su paso o su fortuna o su mano o sus depósitos millonarios en organizaciones no gubernamentales en el viejo mundo han sido muy notables. Por ejemplo, George Soros tiene que ver con la famosa quiebra del Banco de Inglaterra. Eso es inolvidable para los europeos. También es inolvidable el paso de George Soros por Francia, en donde fue también acusado, tuvo un proceso por movimientos financieros indebidos. También George Soros tiene que ver con el desmantelamiento del bloque soviético, es decir, con toda la revolución de colores y la caída de estos sistemas en diferentes países de Europa del Este. Y así podría seguir nombrando muchísimos otros temas por los cuales ha sido reconocido George Soros, o sus pasos o su injerencia en diferentes lugares. Pero en Estados Unidos se conoce menos y en Latinoamérica casi nada, hasta la llegada, y lo digo con muchísima modestia, pero con la precisión que me lleva a hablar el ejercicio periodístico, hasta que en 2018 sale mi famoso reportaje censurado, George Soros y su incidencia en Latinoamérica. Que ustedes en el nodo tuvieron a bien publicarlo y dar información acerca de él, así como muchos otros amables medios de comunicación independientes y que buscan por la veracidad y por la objetividad y no obedecen a intereses partidistas o políticos o de tendencias de cierto tipo. Así que aprovecho este momento también para agradecerles por esa difusión oportuna. Isabel, muchas gracias por todo lo que nos cuenta. Y hablando de Latinoamérica, ¿qué vínculos tiene en Colombia el señor Soros y a través de qué organizaciones o entidades pues promulga todo lo que usted nos menciona? Sí, bueno, como les decía, desde 2018 que saqué este reportaje periodístico investigativo sobre la figura de George Soros, justamente yo entro a analizarlo porque me veo muy interesada al ver los vínculos que tiene George Soros y su Open Society Foundations con ciertas organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación en Colombia. Y nombro varios de ellos en mi reportaje que les decía, aquel que fue censurado y por el cual yo fui calificada de antisemita por el mismo señor George Soros, por lo cual la agencia de noticias del gobierno federal de los Estados Unidos me sometió a investigación federal y terminó llevando a cabo esta investigación
con una cantidad de irregularidades en el proceso bastante graves y terminan con mi despido de la agencia de noticias. ¿Por qué recapitulo esto? Porque es importante que el público que no conoce el caso o que no conoce a George Soros sepan los alcances que puede tener un multimillonario, un gran potentado en el mundo entero. Desde afectar el ejercicio periodístico de una simple periodista como yo, que solamente estaba haciendo mi trabajo de información, hasta incidir en grandes medios de comunicación del mundo, como fue en mi caso también el New York Times, el Washington Post, que se hicieron eco de esta difamación y esta falsa versión de antisemitismo, y después pude encontrar que tenía vínculos también con cabilderos del régimen cubano aquí en Washington, y en fin, es bastante complicado mi caso, pero yo creo que con eso tienen un esbozo para poder conocer un poco más. Y sencillamente en ese reportaje lo que yo informaba era un gran perfil presentando quién es George Soros, sus movimientos, los que les acabo de describir brevemente en Europa, muy conocidos en el mundo entero, algunos otros detalles, y especialmente su vínculo con organizaciones en Colombia. Entonces, Laura, George Soros lleva metiendo dinero, inyectando dinero bastante cuantioso en muchas ocasiones en diversas organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, como la Fundación Ideas para la Paz de Sergio Jaramillo, que por fortuna mucho público colombiano hoy va a entender perfectamente de qué tipo de fundación o con qué filiación política o qué lineamiento o tendencia política está la Fundación Ideas para la Paz. Sergio Jaramillo, ustedes entienden perfectamente que estamos hablando del que fuera el alto comisionado para la paz de Santos. Y después de la Fundación Ideas para la Paz vamos entreconectando con varias otras organizaciones, como puede ser Nuevo Arcoíris, en donde encontramos a León Valencia, que ustedes saben muy bien quién es León Valencia, un personaje conocidísimo del grupo terrorista ELN, que ahora ha devenido en un gran intelectual que escribe columnas de opinión. Entonces, eso también pues hay que tenerlo en cuenta. Ahora, la Fundación Memoria, Paz y Reconciliación, que también está vinculada a León Valencia, por ejemplo. Después, la Fundación Ideas para la Paz, en conjunción con la revista Semana, deciden extender su, digamos, organización, abriendo otra de ellas, otra organización más enrutada hacia ser medio de comunicación, y entonces es cuando nace Verdad Abierta. Verdad Abierta pues es un medio que ha sido muy proclive no solamente a la línea informativa generosa con los grupos de narcotráfico y terrorismo que existen en Colombia, como las FARC y el ELN, que han sido tan validados, ¿verdad?, en el ámbito internacional a partir de la gestión tan dañina, diría yo, en mi concepto, que fue la gestión de Juan Manuel Santos durante su presidencia, dejando al país pues sumido en un escenario bastante crítico, bastante débil en sus instituciones, y pues estamos viendo hoy lo que está pasando Colombia a nivel también de instituciones, de seguridad, de organización democrática, muy grave. Es un país muy complicado, muy difícil de manejar, en donde pues todos ya lo sabemos, ustedes lo saben mejor que yo, tienen sentados en el Congreso de la República pues la mitad de las FARC, que no es otra cosa más que el cartel más grande de droga que existe en el mundo, con un brazo político y un brazo armado en el monte. Y mientras tanto, toda la población colombiana en una discusión absolutamente inocua, en donde no han podido llevar a cabo la realización ni de una paz, sino más bien de una impunidad generalizada. Y por allí se desprenden muchas otras organizaciones, porque
También podríamos hablar de justicia, que también está nombrada en este reportaje. Por supuesto, lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, a los que estén interesados después en verlo, y allí van a entender muchísimo mejor explicado y documentado todo lo que estoy hablando. Lo encuentran en mi canal de YouTube bajo mi nombre, Isabel Cuervo. Estoy en todas las redes sociales. Y de justicia es supremamente importante porque en De Justicia tenemos a Rodrigo Primi. Rodrigo Primi, ustedes saben muy bien que es esa cabeza jurídica, esa gran vinculación, o ese gran arquitecto de lo que es hoy la JEP. Y pues la JEP todos sabemos muy bien qué es, no tengo que describirlo para el público colombiano como tengo que hacerlo para otros países. Saben muy bien qué está ocurriendo con la JEP, quiénes están en la JEP, cómo está operando la JEP, qué consecuencias ha tenido en el desmoronamiento institucional y legal en Colombia, en la existencia de esta justicia alterna, justicia especial, que no realmente está conduciendo hacia unos caminos de paz real, ¿no? Esos son, por nombrarte tan solo unos pocos. Isabel, perdón que la interrumpa, pero me llama la atención, pues usted menciona que George Soros, pues aparte de avalar o apoyar algunas organizaciones no gubernamentales, también pues ha financiado algunos movimientos sociales, medios de comunicación, pero quiero pues preguntarle puntualmente, dentro de esos medios que pues apoya actualmente en Colombia, ¿qué relación tiene La Silla Vacía, Colombia Check y programas como Contravía de Holman Morris? Sí, como tú bien dices, La Silla Vacía está entre los medios de comunicación vinculados a la Open Society Foundations de Soros. Ellos reciben o han recibido financiamiento de esta organización, tienen grandes vínculos, y UPRINMI también tiene grandes vínculos entre De Justicia y La Silla Vacía, hay grandes vínculos allí. Es decir, todos estos medios casualmente son muy proclives, como lo decía anteriormente, a justificar lo injustificable de las masacres, de las guerras y de las barbaries que han ocurrido en Colombia, nombrándolas fácilmente como sencillamente 50 años de conflicto armado. Bueno, pues como ex periodista de guerra, porque me tocó cubrir mucha guerra en Colombia en los 90, en donde vi, sentí, palpé, olí y entendí muy bien las arterias de mi país, de Colombia, puedo decir por experiencia propia, por conocimiento propio, que sencillamente la guerra en Colombia no se puede catalogar como 50 años de conflicto armado en donde los terroristas y los narcotraficantes y los políticos se sientan en el mismo nivel. No, me parece que es una barbarie esta tendencia ideológica que siguen todos estos medios de comunicación, en donde van igualando a los criminales con los políticos, con los militares. Es decir, esto ya a nivel ideológico ya representaba una alarma muy grande que yo venía viendo desde hace muchos años atrás, porque esto es la gran construcción de la desconstrucción moral, política y de la institucionalidad en Colombia, como efectivamente lo estamos viendo ahora. Estamos viendo un gran desmoronamiento de las bases de la democracia, y es muy peligroso, pero esto es muy propio en George Soros, porque los que hablan, aquellos analistas políticos que hablan de los golpes suaves, se diría en español, golpes suaves a las democracias, pues por allí más o menos podríamos ubicar al señor George Soros, quien con su fortuna incide en la opinión y en los cambios políticos sociales de los países que a él se le antoje entrar. No podemos olvidar que George Soros viene desde hace décadas aquello de las sociedades abiertas. ¿Pero qué es una sociedad abierta? Pues él dice que la sociedad abierta, o el concepto filosófico de la sociedad abierta, nace en el un muy seguido
el entonces los que entender más es de como es de George Soros, porque sé mucho, así que están en el momento pensando que aquí hay contradicciones. Isabel, muchas veces me escriben y me preguntan, Isabel, pero es que no, hay una falla, porque tú, ¿por qué dices que apoya o que ayudó, por ejemplo, en el desmantelamiento de los países de Europa del Este? Entonces ayudó a la liberación de esos países de la izquierda. Pues sí, porque es que aquí no estamos hablando de un problema de derechas ni izquierdas cuando hablamos de George Soros, y esto es supremamente importante entenderlo. George Soros no tiene tendencia política, él lo que tiene son intereses personales y particulares en cometer estos golpes suaves dentro de los países que se lo permite su gran posibilidad financiera, porque es un multimillonario que vive de la bolsa, que apuesta en la bolsa, pero que su fondo de inversiones lo tiene en un paraíso fiscal, que inmediatamente a quien habla de él o de vea lo que a él no le interesa que se sepa de él, lo califica de antisemita, porque no soy la única, ¿no? Son muchas personas las que han sido calificadas de antisemita, como fue mi caso. Pues entonces ya ustedes han visto la naturaleza, digamos, fluctuante, por no decir una moral flexible, como lo describí yo en ese reportaje tan, digamos, que causó tanta alarma, tanta controversia y que realmente fue censura. Es importante entender la naturaleza personal y filosófica de Soros para entender que pues él viene de toda esta cuestión de Karl Popper, y entonces entender su actuar en diferentes países, incluido Colombia, no importa dónde queden, Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, da igual, lo que importa son las ansias de dominio y de poder global. Isabel, aprovecho para leerle algunos comentarios antes de hacerle una pregunta. Tenemos las 12:22 de la tarde. Nos mencionan algunas personas en Facebook. Flor de María Cristancho, todos esos bichos son Illuminatis y la mayoría de organizaciones pertenecen a lo mismo. La OMS es igual que Organización de Muerte Segura. Por otro lado, Magdalena Vázquez Campuzano es el pionero del éxodo de migrantes de Latinoamérica hacia Estados Unidos. Por otro lado, en YouTube nos menciona Escapando al Interior, que también La Silla Vacía, La Puya, Las Dos Orillas, son algunos de los medios controlados por el señor Soros. Giovanna Chávez también nos menciona, Graciela de Chávez está escuchando tu entrevista desde Bogotá. Álvaro Bermúdez también nos saluda, y yo quiero preguntarle por otro lado, Isabel, ¿qué injerencia, ahorita hablando de todo esto de política, ha tenido el señor Soros en los procesos electorales que se han dado aquí en Colombia? Bueno, pues imagínate, una persona que tiene injerencia, ya te decía, con golpes suaves, injerencia política, injerencia social a través de organizaciones gubernamentales financiados por el señor George Soros, pues puede tener obviamente una manipulación de lo que yo llamo una gran ingeniería social. ¿Qué ha ocurrido en Colombia? Por ejemplo, en Colombia podemos ver la gran cantidad de gente, la gran cantidad de población que rápidamente ha ido aceptando sin cuestionamiento alguno el que se nombre, por ejemplo, congresistas a personas que cumplieron o que cometieron, perdón, delitos de lesa humanidad. ¿Con qué facilidad se acepta esto? Esto pertenece a un trabajo ideológico, a un trabajo en donde se van metiendo ideas en la población civil, en donde se van educando o para decirlo de la forma más apropiada, se van sembrando ideas y por tanto ideologías dentro de las poblaciones, en donde después fácilmente pasan a aceptar algo que en un inicio podría haber sido absolutamente descabellado e imposible. Esto también tiene que ver
con una teoría que se llama La Ventana de Overton y de la cual estoy escribiendo, investigando y pronto publicaré de ello, porque es que es muy importante y vuelvo a señalar siempre movimientos o pensamientos filosóficos, porque es que aquí estamos hablando de un personaje supremamente educado, culto, preparado, brillante e inteligente. Es que el señor George Soros no es sencillamente un hombre que estudió números y ya, no, estamos hablando de un hombre con una ideología muy complicada de comprender, una forma de actuar complicada, con un gran bagaje intelectual y un gran conocimiento económico, filosófico, político, social, y que en últimas, lo que él mismo ha dicho, su interés es que en el mundo entero exista una sociedad abierta. ¿Y qué es una sociedad abierta? Es decir, un gobierno global en donde estos grandes millonarios y pensadores y dueños, digamos, del mundo, por decirlo de alguna manera, consideran que ellos tienen la fórmula perfecta para decirnos a nosotros, los pobres mortales, cómo es que se debe vivir, qué es lo correcto, qué no es unos grados digamos, casi delirantes de pensar que el resto de la humanidad no puede pensar cómo le convienen sus países, cómo le convienen sus sociedades, qué tipos de gobiernos quieren, porque obviamente una sociedad abierta, un gobierno global, no acepta aquello de los gobiernos y la existencia de las naciones. Habría que abrir las fronteras, todo habría no solamente en la gobernanza global existiría una sola religión o la aceptación de todas y entonces una amalgama de religiones convertida en una sola, pero en fin, una sola moneda, muy importante porque se está trabajando arduamente en esto, y decidir quiénes son las personas que van a tomar esas decisiones ulteriores, generales, totalmente masificadoras, por decirlo de alguna manera, a nivel global. Esa es la ideología de George Soros, ese es su objetivo y en eso es lo que ha venido trabajando arduamente por medio de esta gran estructura de organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación en Colombia. Yo fui la primera sorprendida al encontrar tantas organizaciones en Colombia en esta primera mirada de 2018, en ese reportaje del que ya les hablé, y yo pensé que habían tantas organizaciones comprometidas en Colombia con dineros o receptoras de dineros de George Soros. No es tan grave para algunos porque algunos argumentan dentro de su pensamiento, tal vez bastante ingenuo o tal vez de desconocimiento, ¿qué tiene de malo el filántropo si todos sus objetivos son buenos, ¿verdad? Porque los objetivos que pinta Open Society Foundations son los de la equidad de género, en donde lucha por los derechos civiles, en donde la lucha por la no discriminación de raza. Pues obvio, todos estos fines suenan bastante bien. Algunos otros no suenan muy bien para algunos, como la lucha porque se legalice el aborto y el uso o la despenalización de las drogas. Muy afectado Colombia a causa de esto y van muy avanzados en esos pasos. En Colombia también lo hicieron, en Uruguay también muchos avances. En el Cono Sur hay mucho avance en torno a lo de la legalización de la droga, que tendríamos que discutir horas de pro y contra de esta situación, pero definitivamente al ligarlo con la lucha de Soros de una gobernanza global, pues vemos su real incidencia, su real peligro en cuanto a la independencia de los países y de las sociedades, ¿no? Dejar o permitir esa injerencia de esa mirada única, absolutista del señor George Soros. Isabel,
Permítame que pues la interrumpa para hacerle otro análisis. Usted menciona pues que efectivamente no tiene una ideología definida, lo que está detrás de todos estos proyectos sociales que han llegado a Latinoamérica y especialmente a Colombia, está pues ese interés económico detrás de, pero pues también quiero recordarle pues a todos los que están conectados en esta entrevista con Isabel Cuervo, que pues George Soros también ha avalado proyectos, como usted muy bien lo mencionaba, para pues velar, por ejemplo, por la despenalización del aborto en Colombia, por estas énfasis en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, de igual forma apoyando pues algunos proyectos dentro de los cuales pues están personas involucradas con estas ideologías totalitarias y comunistas en América Latina, y ese concepto de sociedad abierta pues ha influenciado no solamente en Colombia, sino en Chile. Y de ahí es mi segundo cuestionamiento. ¿Por qué Soros estaría detrás de la fundación de un partido supuestamente independiente en Chile, el Partido de la Revolución Democrática de Rodrigo Echecopar? Ok. Antes de contestar, te digo que escuché muy entrecortado toda tu intervención, entonces voy a tratar de contestar lo que más o menos entendí. No sé por qué estamos teniendo problemas de audio, está entrecortado, no sé si la audiencia lo está viendo así también. Pero me preguntaste de Chile. Mira, el Cono Sur es clave, sí. Estoy dedicándole especiales horas de atención y de investigación a revisar mucha información sobre Chile, sobre Argentina, sobre Uruguay, Paraguay, en fin, para abajo. El Cono Sur es muy importante porque ha habido gran avance en torno a los intereses de Soros en este lugar del planeta, por decirlo así. Todos vimos cómo fueron esas revueltas catastróficas que sufrió en 2019 y las consecuencias de ellas. Bueno, en este momento, pues lo único que te puedo decir es que no te puedo asegurar absolutamente nada con la afiliación de Soros con ningún partido político aún. No quiere decir que no vaya a llegar a ello. Tengo el ojo puesto allí, estoy investigando información, estoy siguiéndole el rastro a varias fuentes que tengo, no solamente en Chile, sino también te digo en Argentina y Uruguay, y hay que seguir muy de cerca todos esos hilos conductivos de la investigación, porque definitivamente van a estar conectados. E increíblemente van a estar conectados con otras líneas de investigación que me están conduciendo a Costa Rica y a Nicaragua. Hace poco atendí a una entrevista muy amablemente desde Nicaragua, me contactaron para una entrevista y les comentaba lo mismo, porque es que el planeta parece que es pequeño, parece que se le quedó chiquito al señor Soros. Entonces, mientras nosotros estamos pensando en la seguridad y en la estabilidad democrática de cada uno de nuestros países, en nuestro caso Colombia, Venezuela, por ejemplo, Venezuela, Cuba y Colombia están extremadamente conectados con estos intereses de Soros, y lo describo muy bien en ese reportaje. Definitivamente los invito a verlo para que puedan entender un poco más todo lo que explico ahí. Y entonces vas conectando diferentes países, y yo estoy poniendo especial atención a Latinoamérica, porque es que de Latinoamérica nadie ha hablado. Entonces, y de Estados Unidos, porque pues al vivir aquí en Estados Unidos, pues también es mi deber, ¿verdad? Vigilar y conectar todos estos puntos que van quedando sueltos y que aparentemente no tendrían ningún sentido, pero dentro del engranaje de George Soros comienzan a cobrar especial sentido. Entonces, para finalizarte la pregunta con respecto a Chile, Cono Sur y todo eso, todavía no puedo confirmar mucha información, no la tengo confirmada. Hasta que yo no reconfirme información, no suelo obviamente dar ningún avance de líneas de investigación. No lo sé, no sé si está conectado o no con quien tú me nombras, ni con qué partido político o no. Vamos a seguir esa investigación. Pero, por ejemplo, siguiendo con lo que te estoy hablando en torno a la conexión que tienen todos estos movimientos desestabilizadores en todos los países, que casualmente siempre después aparecen dineros de Soros detrás de estos movimientos. Entonces, pues siguiéndole la ruta a esos dineros, a ese engranaje
que él va montando a través de sus donaciones millonarias, pues también es fácil establecer esos vínculos con movimientos, digamos, anárquicos aquí en los Estados Unidos. Te doy un ejemplo puntual. Todo el mundo vio los movimientos de protesta ocurridos aquí en los Estados Unidos a partir de la muerte de George Floyd en Minneapolis. Un acto deplorable, espantoso, que tiene que ser ligado y tiene que ser procesado por las vías que corresponde. Pero eso despierta una alarma en mí como periodista inmediatamente al darme cuenta que nos tenían encerrados con la pandemia, nadie podía ni salir, ni hablar, ni pensar, ni pestañear, y de repente media población en la calle manifestándose y se acabó el virus. ¿Qué pasó? Los periodistas tienen que hacer el ejercicio que siempre nos ha correspondido, es preguntarse e ir por información hasta responder las preguntas. Ese es el ejercicio que nos compete y ese es el que tenemos que hacer, sin ninguna intención obviamente sesgada ni partidista. Hay que estar abierto, hay que ir y cuando encuentras la afiliación política también decirla, porque es que así es nuestro deber, es parte de lo que nos corresponde hacer. Pues eso hice, le seguí la pista a estos movimientos que cada vez se convertían en más anárquicos y logré establecer a los pocos días, 5 días después de comenzar las protestas en Estados Unidos, la afiliación entre la Fundación de George Soros y una organización en Minneapolis que recibía dinero de Soros, cuya directora, Tonya Hunsey, es miembro del proyecto Justicia Soros, un proyecto que él tiene en donde trabajan cómo debería operar y cómo debería ser la justicia en todos los países del mundo. ¿Por medio de qué? De su sociedad abierta. ¿Por medio de qué? De una gobernanza global, en donde también tendrá que haber un orden jurídico construido ¿por quién? Pues por esta idea de lo que es la justicia para Soros por medio de su proyecto Justicia. Dineros de Soros han sido en esta en Minneapolis, incentivaba a la gente a ir a las marchas, a las manifestaciones, pero también pagaba las fianzas de estos muchachos o de estas personas en caso de ser detenidos. Obviamente allí están los nexos y es la primera, digamos, alarma que se levanta en Estados Unidos. Aquí es la que yo publico por medio de mis redes sociales, sigo publicando lo que encuentro, esa afiliación entre George Soros, los movimientos de Antifa, de Black Lives Matter, aquí en los Estados Unidos, vinculados por medio de dineros que han llegado a esa organización. Así de fácil o así de difícil fue la búsqueda de información en cuanto a cómo maneja George Soros las sociedades. Isabel, aprovecho para leerle de nuevo algunos comentarios, pero hago una salvedad en estos momentos, y es que nosotras como periodistas definitivamente tenemos que seguir cumpliendo un código deontológico de informar a la población. Nuestro actuar debe ser íntegro y no ponernos de parte de, por ejemplo, personas como estas que solamente buscan usar otras armas como las ideológicas, las informativas, para adoctrinar a las personas. Nos dice, por ejemplo, Jorge Mueces en Facebook, qué raro que los políticos de derecha no quieran al comunismo. Rafael Augusto Albarracín, Isabel, en América Latina el castrochavismo financió el adoctrinamiento ideológico desde hace 25 años. Los etarratas migraron perdón, es que está un poco confundida, Podemos y enviaron asesores de Chávez cuando cayó Venezuela en su crisis, migraron a otros países cuando los centros de pensamiento de izquierda adscritos a UNASUR. Por otro lado, en YouTube nos mencionan que también pues él ha estado metido en lo que llaman ingeniería social, que los liberales de Nicolás Mora son como el nodo. Nos menciona que está fallando un poco el sonido, pero creo que ya está estabilizándose más. Yo quiero preguntarle, Isabel, ¿cuál es la agenda política para el país de los partidarios de Soros en Colombia? Iván Duque, ¿por qué manifestó a propósito admirar a Soros y después lo negó? La última parte no te alcancé a escuchar. Repíteme la última parte que es importante. Claro que sí.
La pregunta total es, ¿cuál es la agenda política para el país de los partidarios de Soros en Colombia? Iván Duque, ¿por qué manifestó admirar a Soros y después lo negó? Ah, ok. Muy importante lo que acabas de preguntar. Sí, claro. Bueno, todos sabemos, o los que no lo saben, pues deberían irse enterando que el presidente Iván Duque evidentemente ha manifestado públicamente ser admirador de George Soros, o por lo menos ha sido consecuente con la ideología de Soros. Ha publicado columnas de opinión, años atrás. Sabemos que trabajó aquí en el BID, sabemos que es seguidor de la economía naranja. Todos estos pues son elementos que nos indican su interés en las ideologías o en los pensamientos de Soros. Eso no es un secreto, eso todos lo sabemos. Ahora, ¿por qué se desvincula o se desmarca actualmente el presidente Duque? Pues no lo sé. Es una muy buena pregunta para el presidente Duque. Y a propósito de este tema, yo no he hablado con el presidente Duque. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo aquí en los Estados Unidos cuando él estaba en campaña política y tuvimos una entrevista exclusiva, la cual agradezco mucho porque me dio la oportunidad de conocer el perfil personal de Iván Duque de una forma cercana, una forma, digamos, un poco más certera que si no hubiese tenido la oportunidad de entrevistarlo de esa forma exclusiva. Por ahí encuentran también la entrevista en mi canal de YouTube, los que quieran verla. En ese momento no hablamos de Soros, pero sí me gustaría preguntarle, es una pregunta muy, muy importante y muy pertinente en estos momentos, en donde estamos viendo las consecuencias de este adoctrinamiento, como tú muy bien lo has dicho, ocurrido en Colombia a lo largo de décadas y del que hablábamos tan solo unos minutos, en donde lleva a una gran masa poblacional a ser muy consecuente con cuestiones que en otro momento pues tal vez de la historia no hubiesen sido tan consecuentes. Eso es un trabajo de ideología, como bien lo decía también alguna opinión que acabas de leer en Facebook, creo que dijiste, eso hace parte de una ingeniería social y efectivamente sí, como lo hablábamos hace un rato. Tan pronto como yo pueda o él venga a las peticiones y que no haya sido solamente una aceptación en medio de su campaña política. Así que sí, bueno, citaremos de entrevista, vamos a ver cuándo me puedo encontrar con él y les prometo tenerle esa respuesta porque se lo vamos a preguntar directamente y puntualmente, pues como debe ser, ¿verdad? Porque ese es el deber de nosotros los periodistas, ser fiscalizadores de todo tipo de poder, del poder ejecutivo, del legislativo, del judicial, de los órdenes establecidos dentro de una democracia y también de los poderes económicos, porque es que la gente a veces olvida que es que el periodismo siempre ha sido fiscalizador de los grandes potentados millonarios. Yo no sé por qué ahora con el señor Soros tan genuflexos y tan serviles, por decirlo de alguna manera, bastante modesta, de muchos gobiernos y de muchos poderes políticos con el señor Soros. ¿Por qué? Es que a los multimillonarios también hay que fiscalizarlos, porque es que entonces de pronto ellos pueden, por medio de sus millones, generar toda esta ingeniería social y destruir países a su antojo, ¿o no? Pues sí, lo estamos viendo, es evidente, lo hemos visto con la injerencia de los golpes suaves de George Soros. Así que yo creo que queda más o menos tu pregunta contestada. Isabel, ya pues ahondando sobre esas ONG y los circuitos de Soros en América Latina, pues cuáles son los principales voceros de George Soros en Colombia y pues principalmente quiénes son los que pues lideran esta agenda de Soros en Colombia. Bueno, así como te decía hace rato,
que para entender a George Soros no podemos hablar de derecha y de izquierda, porque esto no es una cuestión bipartidista ni de tendencias de izquierda o derecha para entender sus movimientos. En este momento te tengo que contestar que qué casualidad que en Colombia, en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, los intereses de Soros siempre están apegados con la izquierda y sobre todo con la izquierda radical. En mi concepto, pues obviamente para él es muchísimo más fácil generar cambios, desestabilización, derrumbe del Estado en estos países. En volvemos al reportaje, es que ahí está muy explicado lo que es Latinoamérica y lo que es Colombia, Cuba y Venezuela, ese triángulo en el que yo me he especializado en los últimos años de ejercicio periodístico, porque es absolutamente vital para comprender todos los cambios que van a ocurrir no solamente en esos tres países y en Latinoamérica, sino que van a afectar al mundo entero. Es como cuando lo que ocurre en Estados Unidos, si a Estados Unidos le ocurre una desestabilización interna, algo ya profesado por el señor Soros, porque lo ha dicho múltiples veces en escenarios públicos. Él ha dicho que su interés es reacomodar el sistema judicial de los Estados Unidos, reacomodar la forma como opera Estados Unidos a nivel político. De hecho, dijo que al presidente Trump no le auguraba ni siquiera terminar su mandato. Ahora está, digamos, revolcándose, me imagino, a sus 89 años, que el señor Soros, que el presidente Trump no solamente va a terminar su mandato, sino que probablemente sea electo en un segundo término. Algo que le puede gustar a muchos, algo que les puede disgustar a muchos, un personaje absolutamente singular y particular como es el presidente Trump, pero obedeciendo a órdenes de un orden democrático, ha sido electo. Entonces, pues esto parece que al señor Soros no le gustó mucho, porque le gusta más que el mundo funcione según su visión de mundo, según su visión de cómo debe operar el mundo. Entonces, de esa misma manera, pues operan todos los demás países. Y retornando al triángulo Colombia, Cuba, Venezuela, pues es muy importante, y vuelvo y lo recalco, lo que ocurre en estos tres países que están vinculados a líneas de financiación de Soros y a líneas ideológicas absolutamente marcadas de izquierda para lograr sus objetivos en estos países. Pues eso va a tener incidencia no solo en el mundo occidental, sino en el mundo entero. Es muy importante no quitar la vista de ese triángulo de funcionamiento. Por ejemplo, cómo ha entrado el señor George Soros a incidir en Venezuela. Y nosotros como colombianos lo vemos, nuestro vecino, el país al lado, sufriendo desde hace más de 20 años esta locura de desgobierno del chavismo, donde Colombia ha tenido que recibir tanta migración, lo cual también causa una carga dentro del país vecino. Pues nada de esto es gratuito, todo esto, mientras nosotros nos preocupamos por el pan nuestro de cada día, arriba, muy arriba, en los grandes poderes, va maquinando y manipulando cómo todo esto ocurre. Entonces, eso hay que mostrar cuando lo descubrimos. Venezuela, específica y puntualmente. ¿Cómo entra Soros a Venezuela? Un solo ejemplo. No sé si han escuchado hablar de las máquinas de Smartmatic. Smartmatic es una organización que maneja las máquinas de votación electrónica. Esas máquinas de votación electrónica están presentes desde el inicio del chavismo en Venezuela. Han estado presentes a lo largo de todos estos años en Venezuela, durante todas las elecciones, no solamente presidenciales, sino también las otras elecciones regionales, etcétera, etcétera. Estas máquinas de Smartmatic son claves. ¿Por qué? Porque la manipulación y el fraude ha sido evidente. Búsquenlo, mírenlo y dense cuenta.
¿Quién dirige Smartmatic? Bueno, un board maravilloso de gente muy poderosa, de gente muy letrada, muy brillante, porque esto vuelvo y lo recalco. Aquí no estamos hablando de gente que no sepa lo que esté haciendo. Estamos hablando de gente supremamente preparada, en donde está Mark Mallow-Brown. Mark Mallow-Brown, como miembro de la empresa Smartmatic, dentro del board, también está en el board de George Soros y de la Open Society Foundations de planeación y de planeación global, por decirlo de una manera bien sintetizada. Entonces vemos esos vínculos siempre de personas que están ligadas a George Soros y que están ligadas a otras organizaciones que a ojo de población civil, de ciudadano de a pie, pues pasan desapercibidas, porque es que hay que hacer el trabajo de sentarse muchas horas a investigar, a indagar, a seguir las rutas de dinero y las conexiones entre organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación financiados o no financiados por Soros, pero que podrían llegar a tener por medio de una triangulación entrada de dineros y por ende entrada de intereses personales, porque después de la destrucción de los países viene la reconstrucción, y cuando se reconstruyen países también hay una gran ganancia de dinero para aquellas personas que participan igualmente en la destrucción anterior. Entonces, por allí más o menos estoy dándote un mapa o una mirada muy general de cómo funcionan realmente estas organizaciones que vemos que están operando en la base de las poblaciones, de las sociedades, atendiendo necesidades muy, muy puntuales, que todos podríamos calificar de muy nobles, pero que tal vez en su interés ulterior, posterior, no es tan noble. Isabel, recuerdo que en uno de sus videos, bueno, en varios, como usted lo acaba de mencionar, habla de todos estos votos electrónicos en Venezuela y menciona también el concepto de la batalla de ideas. Por eso yo quiero finalizar preguntándole cómo librar esta batalla de ideas propuesta por Soros, escudadas a través de organizaciones como Fundación Ideas para la Paz, la Corporación Nuevo Arcoíris, entre otras. Sí, Laura, has nombrado uno de los puntos, digamos, el corazón de la posibilidad de manipulación de sociedades por parte de la organización de Soros, y es la batalla de ideas. Cuando hablo de la batalla de ideas con personas que son de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, personas que ya han sufrido en carne propia lo que son gobiernos dictatoriales, gobiernos totalitarios, entienden muy bien y muy rápido lo que es la batalla de ideas. Pero cuando hablo con personas de otros países que han gozado de democracias, de libertades civiles, les cuesta mucho entender y suena esto como muy raro, como que no entendemos, como que ¿qué es esto de batalla de ideas? Pues la batalla de ideas, para explicarlo de forma muy breve, es lo que venía hablando hace un rato. ¿Cómo se gana una batalla? Las batallas hoy en día, y esto lo sabe Soros y lo saben sus secuaces desde hace muchísimos años, nosotros los pobres humanos no teníamos ni idea que esto existía, pero las batallas hoy en día ya no se ganan necesariamente en los campos de batalla de guerra. Las batallas se ganan por medio de ideas. Y esto, ¿cómo funciona? Funciona justamente adoctrinando a las poblaciones, llevándolas, nuevamente repito, a pensar en que es posible lo impensable. Después de que piensan que es posible, viene la aceptación. Después de la aceptación se convierte en ley. Esto lo conoce muy bien los grandes juristas como Rodrigo Uprigni. Esto lo conoce muy bien grandes personalidades como Sergio Jaramillo, en donde, por ejemplo, ellos como grandes intelectuales, muy preparados, excelentes profesionales, han ejercido muy bien la labor que les fue encomendada. Es como estamos viendo a Colombia vivir las consecuencias de lo que ha sido la implantación
de la batalla de ideas durante décadas. Hoy estamos viviendo las consecuencias. Hoy estamos viviendo en Colombia los resultados del adoctrinamiento masivo sin que sea evidente el adoctrinamiento. Hoy estamos viendo personas que sufrieron secuestro, masacre, extorsión, que les mataron a sus hijos, a su madre, a su padre, que se los secuestraron, aceptando el despropósito de que personas que cometieron delitos de lesa humanidad tengan que ser ahora tratados como doctores de la patria. Esto es gravísimo. Esto quiere decir que los niveles de la batalla de ideas, del adoctrinamiento social, han llegado a unos niveles ya tan desproporcionados que el cegarse es casi imperceptible. La gente no se da cuenta de que lo que han ido poco a poco es quitándoles sus derechos a disentir, a pensar, a manifestar una inconformidad con lo que está ocurriendo en su propio país, en su propia sociedad, en su propia ciudad. Y entonces vamos por medio de un concepto tan maravilloso como la paz, y que una gran masa poblacional entonces diga sí, sabiendo en el fondo que quería decir no, ¿verdad? O sin saberlo, porque ya la batalla de ideas ha sido tan bien ejecutada que entonces estas personas ya su pensamiento, su raciocinio de la realidad, de lo que es bueno, de lo que es malo, de los valores morales, de los valores éticos, entran en una zona gris donde no saben discernir que hacia qué lado me voy, pero si me están diciendo que esto es aceptable hace rato, que esto es bueno, me lo están diciendo hace rato y me lo están vendiendo de esta manera hace mucho tiempo, pues va filtrando, va filtrando, va filtrando en la sociedad. Y repito, los pasos son: primero, proponer una idea absolutamente impensable bajo una bandera positiva y benévola como puede ser la paz. Después, ese pensamiento impensable se convierte en probable. Después de probable se convierte en posible y ya se apoya en este momento por diversos medios de comunicación. Por eso es tan importante la estructura y la red de medios de comunicación a favor de esas ideas que quieren implantar. Y por último, se convierte en ley, porque cuando ya algo es aceptable en la sociedad, el último paso en la batalla de ideas, y hay que irse a leer a Gramsci, hay que irse a leer a muchos otros de ahí para atrás, para poder entender esta línea de aceptación, lo último es convertirse en ley. Así que aquí estoy dándoles a grosso modo los paso a paso cómo se construyen ideas absolutamente impensables en ley. Cuando ya es ley, ya la sociedad está tomada, ya está sometida a ese orden jurídico y legal. Cualquier casualidad con la Isabel, realidad colombiana escuchando no es todos. coincidencia. Así es, Isabel, pues le agradecemos enormemente por todo este esbozo que usted nos ha dado de la investigación y el reportaje que pues usted lleva por años haciendo frente pues a todas estas movimientos, organizaciones que apoyan George Soros en el mundo. Sin embargo, pues creemos que en una hora no alcanzamos a abordar todos estos temas por cuanto pues es un tema muy amplio, pero pues le invitamos a pues hacer otra entrevista en donde podamos ampliar un poco más esta información, los reportajes y todos estos documentos en los que pues usted ha indagado sobre cuáles son esas estrategias y esa manipulación ideológica que pues se está llevando a cabo en Colombia y en otros países. Pero le agradecemos enormemente por su tiempo, por su pues análisis informativo y le agradecemos enormemente por habernos acompañado el día de hoy en el Nodo en Vivo. Isabel, aprovecho también para preguntarle cómo la pueden encontrar las personas en redes sociales para que sigan toda esta conversación.
Ahorita último, importante mencionar que Colombia quizás tiene el síndrome de la rana hervida, esperemos que se dé cuenta en algún momento de todo lo que está sucediendo. ¿Cómo la pueden encontrar las personas en redes sociales? Gracias, Laura, gracias, Jennifer, y gracias a todos los que atendieron esta amable charla que me han invitado hoy. Bueno, me encuentran por mi nombre, Isabel Cuervo, me aparezco en Twitter, en Instagram, en YouTube, mi canal se llama Isabel Cuervo, por ahí pueden ver más trabajos de investigación míos referentes a Soros o no de Soros, de otras temáticas también muy interesantes. Búsquenme, inscríbanse, por allí síganme, también trato de contestar los mensajes, los mayor número de mensajes que puedo, y por Facebook aparezco en mi página profesional como Isabel Cuervo Journalist, periodista en inglés, Isabel Cuervo Journalist. Allí hago publicación también de columnas de opinión, trato de escribir, estar en contacto, tenemos una comunidad linda con mucha gente que amablemente me sigue también por allí, por ahí los espero y que vean los trabajos y opinen y que hablemos en los chats y bueno, que puedan también seguirme nutriendo de este feedback, de esta retroalimentación de ustedes, que es supremamente importante para los periodistas investigativos. Es recontra importante saber qué piensan, qué opinan del otro lado. Me dan muchas guías, me dan mucha luz también y me dan mucha información. Aquellos que quieren también brindarme información, tips, elementos de análisis, de investigación, información confidencial, la recibo también por medio de una vía segura, un email seguro, que ahí lo van a encontrar escrito en cualquiera de mis redes, lo tengo anunciado para los que tengan información confidencial que enviarme. Así que bueno, muchísimas gracias por esta invitación y muchas gracias por este tiempo que han dedicado a este análisis. Gracias, Isabel. Desde luego le agradecemos enormemente por todo lo que nos menciona. Estaremos pendientes de sus publicaciones, de todos los reportajes, para poder pues hacer más amplia esta comunidad latina en Estados Unidos, y pues esperamos volverla a tener en nuestro espacio El Nodo en Vivo para seguir hablando de estos temas que realmente nos interesa a los colombianos. Feliz tarde, Isabel. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Muy buena tarde. Laurita, ya pues seguimos con nuestra siguiente sección. Estuvimos hablando con Isabel Cuervo sobre George Soros y la destrucción de Occidente, un análisis muy importante y muy detallado